Bueno, buenas tardes. Vamos a ver hoy el tema de combinatoria del binomio de Newton. Les voy a compartir para mostrarles la presentación. Bien. Bueno, la combinatoria es una parte de la matemática que se encarga del estudio de técnicas de conteo, de numeración, de, para justamente determinar la cantidad de elementos de un conjunto sin necesidad de clasificarlo o enumerarlos cada uno. Entonces lo que vamos a ver distintas herramientas para tratar de contar los elementos sin necesidad de enumerarlos. La primera herramienta que vamos a ver es la regla de multiplicación, se llama, que dice que si un conjunto A tiene una cantidad n de elementos y otro conjunto B tiene m elementos, entonces la manera de elegir el número de elecciones distintas, tomando un elemento de A y otro elemento de B, es n por m, ¿sí? La cantidad de elementos sería, ¿sí? N por m, es decir, la cantidad de elementos que tiene el conjunto A multiplicado por la cantidad de elementos que tiene el conjunto B. Por ejemplo, este es un ejercicio del práctico, ¿sí? El práctico de combinatoria. La mayoría de los ejemplos que voy a presentar acá son del ejercicio 3, en los que justamente hay una variedad de posibilidades para contar elementos de conjunto utilizando las distintas herramientas que vamos a ir viendo acá. Entonces, el ejercicio 3b del práctico de combinatoria dice, dado el conjunto A, cuyos elementos se enumeran ahí, el R, S, T y U. O sea, el conjunto A tiene esos elementos, 4 elementos en este caso. Y me pregunta o me pide cuántas maneras distintas, sin importar el orden, existe de seleccionar dos letras de ese conjunto A. ¿Sí? Dice dos letras distintas del conjunto. ¿Sí? Eso es importante. Cuando utilicemos las distintas herramientas de conteo, es importante saber si son elementos distintos, si importa el orden o si no importa el orden. ¿Sí? En este caso me aclara que no importa el orden y me pide que de este conjunto de 4 elementos yo quiero seleccionar dos, ¿sí? Dos letras cualquiera. Entonces, la forma de resolverlo, usando esa regla de la multiplicación, fíjense que si yo tengo esos 4 elementos y quiero elegir dos letras, la primera letra la puedo elegir de esas 4. O sea, voy a tener 4 posibilidades. Puedo elegir la R, la S, la T o la U. Y ya para elegir la segunda letra, voy a tener 3 elementos, es decir, uno menos, porque como ya elegí el primero y tienen que ser, dice ahí, letras distintas, entonces el segundo lo puedo elegir de 3 maneras posibles. Es decir, que según la regla de la multiplicación, la cantidad del primer conjunto, que sería donde están las 4 letras, sería 4, por la cantidad de elementos del conjunto B, en este caso sería el segundo conjunto, que ya tendría una letra menos, es decir, tendría 3 posibilidades. Por lo tanto, según la regla esa de la multiplicación, serían 4 por 3, es decir, 12, la cantidad de elementos, ¿sí? Que podría elegir. Es decir, dos letras distintas tomadas de ese conjunto, ¿sí? De 4. Entonces, 12 sería la cantidad. En este caso, cuando el conjunto tiene pocos elementos,
dos elementos relativamente poco en este caso, por ahí el ejercicio le puede decir enumerarlos o enumerar cuáles son esas 12 posibilidades. Para eso se utiliza, en estos casos, lo que se llama el diagrama de árbol, ¿sí? En donde se coloca la primera letra. Fíjense que la primera letra podría ser una de estas posibilidades, la R, la S, la T o la U. Entonces, la segunda letra estaría en estas otras ramas del árbol que se muestran acá. Es decir, ¿están viendo ahí las flechitas? Sí. Entonces, si la primera letra elegí la R, después para la otra, la segunda selección tendría las tres posibilidades, como decíamos en este caso, la S, la T o la U. Si hubiese elegido la S, tendría la R, la T o la U. De la misma manera, si hubiera elegido la T, me quedaría para elegir en la segunda oportunidad la R, la S o la U. Y si elegí la U, me queda R, S o T. Entonces, las 12 posibilidades se pueden obtener recorriendo lo que se llaman las ramas del árbol. Las ramas sería, una de las ramas sería esta, la primera, que sería RS, fíjense, ¿sí? Si yo recorro las ramas del árbol, acá tendría RS, RT, RU, para la primera rama, ¿sí? Que son las distintas posibilidades que voy enumerando acá, ¿sí? La R la voy a combinar con la S, con la T, con la U. Para la segunda rama del árbol tendría la S, o sea, empezando con S, y después seguiría S, la S con la R, la S con la T, la S con la U. Tenían estas otras posibilidades, ¿sí? Y las otras, cuando empiezo con T, otras tres posibilidades, cuando empiezo con U, las tres posibilidades. En total, las 12 posibilidades que se enumeran ahí en ese cuadrito, ¿sí? Otra de las reglas para encontrar la cantidad de elementos es la regla de la suma, que me dice si el conjunto A tiene una cierta cantidad m de elementos y el conjunto B puede elegirse de n maneras. Entonces la selección o la forma de elegir una cantidad de elementos de A o B, acá fíjense que sería una unión, una O decimos, ¿sí? La cantidad de elegir, posibilidades de elegir un elemento de A o un elemento de B se puede hacer o se puede contar tomando m más n maneras. Es decir, la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B. Esto es importante, como les decía, este O representa una unión, pero se supone que no tiene que haber elementos en común entre A y B. Esta manera de contar m más n es suponiendo que no hay elementos en común entre A y B. O sea, como que si dijera que no hay intersección entre A y B. Si hubiese intersección, la cantidad de maneras de elegir estas posibilidades sería m más n menos k. Le tendría que restar k, siendo k el número de elementos que hay en la intersección, sería el número de elementos que hay repetidos en A y en B, ¿sí? Si es que hubiera. Si no hay elementos repetidos, la cantidad es n más m. Ahora, si hay repetidos, la cantidad será m más n menos esa cantidad de elementos en la intersección. Por ejemplo, ahí tengo el ejemplito que dice, ¿cuántos anagramas distintos? Anagramas quiere decir que combinación de letras, aunque se formen palabras que no tengan sentido, ¿sí? Son distintas maneras de reordenar las letras. Las letras dice que se pueden formar con las letras de la palabra temo, ¿sí? O sea, reordenando esas letras de distintas maneras, en conjuntos de A4, dice ahí, o sea, de modo que tengan 4 letras distintas, y acá me pone esta condición además, que la primera sea vocal, ¿sí? Con las letras de la palabra temo,
tengo que reordenarlas para formar distintos anagramas, se llaman, de tal manera que la primera sea vocal. Entonces, ¿cómo voy a proceder acá? Bueno, acá yo voy a decir, justamente, como la palabra temo tiene dos vocales, entonces voy a decir, bueno, estos anagramas pueden empezar con la letra E o pueden empezar con la letra O, justamente. ¿Sí? Entonces ahí tengo la regla de la suma. Tengo, como dice ahí, un O. ¿Sí? En el primer conjunto tendría todas las letras que empiecen con o sea, la primera, perdón, con E, la primera tendría que ser una E, y las otras tres de las letras que me quedan. Podría ser una T, una M, una O. Y después lo mismo para el segundo conjunto. El conjunto B serían los anagramas que empiezan con O, seguidos por cualquiera de las otras letras. Entonces, para el primer conjunto A, tendría qué cantidad de elementos. Sería, la primera está fija, es decir, que empieza con la E. ¿Y las otras cuántas serían? ¿Cuántas posibilidades? O sea, la segunda letra. Me quedarían tres y para la tercera letra me quedarían dos. Entonces tendría 3 por 2 6 posibilidades, porque la cuarta letra ya estaría identificada únicamente, digamos, ¿no? O sea, la primera letra sería la E. La segunda la puedo elegir entre tres posibilidades, la tercera la puedo elegir entre dos posibilidades y la cuarta me queda una sola posibilidad. Es decir, que serían 3 por 2 6 posibilidades para el primer grupo, digamos, de anagrama, más tendría otras 6, porque serían los anagramas que empiezan con O, y de la misma manera, la segunda letra tendría 3 posibilidades y la tercera tendría 2 posibilidades, o serían 6, también 6 posibilidades que tendrían el conjunto B. En total sería entonces 6 más 6, 12 posibilidades, según la regla de la suma, 12 maneras de elegir estas combinaciones, digamos. ¿Se entiende? Bien. La otra herramienta son, las que vamos a usar son las permutaciones. Permutaciones decimos, de una cantidad m de elementos. ¿Sí? Y la definición dice, dado un conjunto de m elementos, se llama permutación de orden m, y lo indicamos así, p con un subíndice m. Esto quiere decir permutaciones de m a cada uno de los distintos ordenamientos de esos elementos. Es algo similar a lo que vimos hace un ratito, nada más que en el caso de las permutaciones intervienen todos los elementos del conjunto. ¿Sí? O sea, de un conjunto, por ejemplo, de 5 letras, yo tendría 5 factorial, así se encuentra la cantidad de posibilidades, perdón que no se lo dije antes, la cantidad de posibilidades sería m factorial. ¿Sí? El factorial de un número, por las dudas si no lo recuerdan, el factorial, por ejemplo, de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? El factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Es decir, comenzando en m, en este caso el factorial de m sería comenzando en m por n-1, por m-2, por m-3, y así siguiendo hasta llegar al 1. ¿Sí? Ese es el factorial. Y entonces, como les decía, un conjunto, por ejemplo, que tenga 4 elementos, la cantidad de formas de reordenarlos de distintas maneras sería, a esos 4 elementos, sería 4 factorial. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1, en este caso 24 sería. Hay un ejemplito, el ejercicio 3, el apartado A, de ese mismo práctico 7, dice, parecido al que hicimos hoy, como les decía, nada más que en el de hoy me decía que
tenía que, de esos 4, tomar 2, creo que decía. Ahora me dice, dado el conjunto A, que tiene esos elementos, R, S, T, U, ¿cuántos anagramas se pueden formar utilizando todas las letras? Eso es importante, como les había dicho. Cuando hablo de permutaciones, en las permutaciones intervienen todos los elementos del conjunto, ¿sí? En este caso, entonces, como el conjunto A tiene 4 letras, la cantidad de anagramas que se pueden formar utilizando las 4 letras será 4 factorial, ¿sí? Y eso lo escribimos así. P4, ese 4 debería ser como subíndice, P sub 4 debería ser, y es equivalente, según la formulita, a 4 factorial. Y 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, es decir, que eso me daría 24, la cantidad de posibilidades de reordenar todas estas letras, ¿sí? Si me pidiera clasificar esas 24 posibilidades, puedo utilizar el diagrama árbol como habíamos hecho hoy. Es decir, por ejemplo, arrancando con la con la R, y después le agregaría qué posibilidades tengo. Arrancando con la R tendría R, S, T, U. Esa sería una posibilidad. O R, después, o sea, después comenzando con la S tendría otras 4 posibilidades y así siguiendo, ¿sí? Bien. En total, la cantidad de posibilidades serían 4, ¿sí? Utilizando todas las letras. Bien. Acá hablamos de subconjuntos ordenados. Ya como el título lo dice, subconjunto, es decir, que de un conjunto más grande, yo voy a tomar un subconjunto ordenado, ¿está bien? Se llama, o variaciones, ¿sí? Como dice subconjunto ordenado, justamente, de un conjunto A de n elementos, el número de subconjuntos ordenados de R elementos, o sea, desde los n voy a elegir un subconjunto que tiene R elementos, ¿sí? Y eso se denota con el símbolo de variaciones que se escribe así. P y con un subíndice n, r. Esto se lee variaciones de un conjunto de n elementos tomados de AR. Se escribe así, B, y como subíndices n, r. ¿Sí? N es la cantidad del conjunto más grande y R es la cantidad de elementos del subconjunto, ¿sí? Esto es importante que se acuerden. En las variaciones importa el orden. Importa el orden, ¿sí? Y por el momento no tiene que haber repetidos. O sea, si en el caso del ejemplo ese que había dado RSTU, no podría tener el caso RR o RSS, ahí estaría repitiendo, ¿sí? Y decimos que en las variaciones es un conjunto ordenado, es decir, que subconjuntos ordenados, quiere decir que importa el orden. Es decir, que si yo voy a armar un anagrama que sea, por ejemplo, RSTU, ese anagrama es distinto del UTRS, ¿sí? O sea, reordenando estas letras en distinta posición, son distintos anagramas y se cuentan como casos distintos cuando yo hablo de variaciones. Por eso decimos conjuntos ordenados, es decir, importa el orden. ¿Estamos? Y para calcular cuántas posibilidades tengo entonces de un conjunto A que tiene n elementos, tomar subconjuntos de R, la cantidad de posibilidades es esto. Arriba en el numerador se pone n factorial y abajo n menos r factorial, ¿sí?
Y esa cuenta es equivalente a hacer lo siguiente: n por n menos 1 por n menos 2. ¿Cuántos paréntesis de esto va a haber? N menos r más 1 posibilidades. Quiere decir esto que, por ejemplo, si yo dijera variaciones de 5 tomados de a 2, ¿sí? Quiere decir que voy a tener 5 menos 2 sería 3 factores. Es decir, comenzando en el 5, tendría que hacer 5 por 4 por 3. Es decir, en lugar de llegar hasta el 1, como era el factorial, voy a tener una cantidad de paréntesis, digamos, de factores, que es n menos r de posibilidad. O sea, si eran combinaciones, como les decía, perdón, variaciones, pongamos otro ejemplo, de 7 tomados de a 2, voy a tener 7 menos 2 5. O sea, 7 por 6 por 5 por 4, ¿sí? Factores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supónganse que acá tengo de este conjunto A que tiene RSTU, el mismo conjunto que estamos hablando en los ejemplos, me dice formar todas las variaciones simples de orden 2. O sea, como este elemento, este A tiene 4 elementos y me pide agruparlos de a 2, los casos, ¿cuáles serían? RS, RT, RU, después empezando con la S tendría SR, ST, SU y así siguiendo. Las variaciones entonces serían de 4 elementos tomados de a 2. Eso lo escribiría así: variaciones de 4 tomados de a 2. ¿Sí? Es decir, que la cantidad de multiplicaciones, si yo quisiera hacer la cuenta fácil, sería comenzando en el 4. Comenzando en el 4 tendría que tener 2 factores solamente. Es decir, que sería 4 por 3. Solamente esas dos multiplicaciones, digamos. 4 por 3. ¿Sí? Si hubiera querido tomar de esos 4 elementos tomados de a 3, ¿cuál sería la cantidad? 4 por 3 por 2. Es decir, que tendría que tener 3 factores. ¿Entiende? 4 por 3 sería 12 por 2, 24 en ese caso, si hubiéramos tomado de 4 tomados de a 3. ¿Sí? Bien, entonces, acuérdense, comenzando en el 4, y este numerito, el 2 en este caso, me dice la cantidad de paréntesis que voy a tener en estos multiplicandos que aparecen acá, estos factores serían, ¿sí? Si son 2, empiezo en 4, y el segundo sería por 3, y ahí ya tengo los dos factores, 4 por 3. La cuenta me da 12, que si quieren, usando la fórmula de arriba, haciendo esto, n factorial dividido en n menos r factorial, o bien recordando esto, que son, empezando en 4, tengo que tomar 2 factores. Esto ya me lo da como simplificada la cuenta, ¿sí? Me da el valor de la cuenta ya simplificada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estos son variaciones. Acuérdense que en las variaciones son subconjuntos ordenados de R elementos tomados de a n, de un conjunto más grande de n. ¿Bien? O sea que importa el orden y voy a tomar subconjuntos de un conjunto más grande. ¿Sí? A diferencia de las permutaciones serían un caso general de esto, en el cual intervienen todos los elementos del conjunto. Y en el caso de las variaciones, lo único que cambia es que de todos los elementos yo tomo un subconjunto. ¿Sí? Bien, variaciones. Estas son, acuérdense, variaciones sin repetición. Ahí están las 12 posibilidades, como les decía recién, ¿sí? Comenzando con la R, tendría RS, RT, RU. Comenzando con la S, también tengo 3 posibilidades: SR, ST, SU. ¿Tá? Acuérdense que acá, como les decía, como importa el orden, el caso RS, y acá tengo, perdón, me pasé el caso
RS y el SR se consideran como dos casos distintos en el caso de las variaciones, porque justamente importa el orden. O sea, RS es un caso, SR es otro caso. ¿Sí? Y lo que sí vemos que no hay repeticiones, es decir, que el caso RR, SS o CT no los encuentro dentro de estas posibilidades. Bien, estas se llaman variaciones con repetición ahora. Ahora sí, de un conjunto A finito de n elementos, se llama variaciones con repetición de orden R de estos elementos a toda sucesión de R términos formada por elementos de A, y acá aclara, no necesariamente distintos entre sí, o sea que puede haber repeticiones. La cantidad de esos elementos, para empezar, que se indica así, la B con una comillita arriba, una comilla simple, digamos, arriba, eso me va a indicar que es con repeticiones. Y después la otra anotación, igual que hoy, variaciones de n tomados de AR, pero con repetición, en este caso. En este caso se permite entonces la posibilidad de contar, por ejemplo, RR, SS, TT, si fueran 4 tomados de A2. O si fueran, acá dice, variaciones con repetición, pero de orden 3, es decir, que de esos 4 voy a tomar 3. ¿Sí? Es decir, que podría tener RRR o RRS. ¿Sí? Se pueden repetir una vez o dos veces o la cantidad, en este caso 3 veces, puedo repetir las 3. ¿Se entiende? Bien. Y acuérdense que la cantidad, para contar la cantidad de posibilidades, es n de elementos del conjunto grande elevado a la R, donde R es la cantidad de elementos del subconjunto. ¿Sí? N elevado a la R. ¿Se entiende? Es decir, que en este ejemplo, el ejemplo 3D del práctico 7, ¿qué me dirían? ¿Cómo sacaría la cuenta? ¿Cuánto me daría la cuenta? ¿O qué cuenta tendría que hacer? ¿Cuánto vale el N? El N es 4, es la cantidad de elementos del conjunto grande. Y después de ese conjunto grande tengo que tomar subconjuntos con 3 elementos, de orden 3, le dice ahí. Es decir, que sería 4 a la 3. 4 por 4, 16, por 4, 64. Sería la cantidad de posibilidades, en este caso, 4, ¿ven? Eso se escribe así, las variaciones con la comita arriba para indicar que son con repetición de 4 tomados de A3. Y eso se calcula haciendo 4 elevado a la 3, que me da 64. 4 por 4 por 4, ¿sí? 64 posibilidades. O sea, acá, como hay repeticiones, tengo muchos más. ¿Se dan cuenta? Y las posibilidades, o algunas de estas posibilidades, por ejemplo, podría ser así, como les decía, ¿ven? R, 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 o puedo repetir 2 veces la R, pero también puede estar intercalado la R con la S con la R otra vez. Todas las posibilidades repitiendo letras, ahí se muestran algunas. Por eso acá puntito suspensivo para indicar que son más todavía. En total tiene que haber 64 posibilidades. ¿Sí? Ya en estos casos, cuando la cantidad es muy grande, ya y no les pedimos que clasifiquen la cantidad de elementos, ¿no? Obviamente. Pero sí saber cuántos elementos voy a tener. Eso sí. Bien, estas son entonces las variaciones con repetición. ¿Sí? Bien. Hablamos de esta otra herramienta para contar los elementos de conjuntos. Esta se llaman combinaciones. ¿Sí? En el caso de las combinaciones, no importa el orden.
a diferencia de las variaciones. Dado un conjunto de n elementos, se llaman combinaciones de n elementos tomados de AR, eso es igual que hoy, n elementos tomados de AR, o a veces decimos de orden R, a cada uno de los distintos subconjuntos de R elementos que se pueden tomar. Fíjense que cuando hablamos de subconjunto de un conjunto más grande, en un subconjunto no se pueden repetir los elementos, ¿sí? Cuando hablamos de un subconjunto de otro, no hay elementos repetidos dentro del conjunto, ¿se entiende? O sea que en este caso, en las combinaciones no puede haber repetición. Entonces dice, a cada uno de los distintos subconjuntos de R elementos que se pueden formar, y esto se indica de esta manera. Para indicar combinaciones de n tomados de AR, lo escribimos así. Combinaciones, a veces se pone el n, r, o en el caso de las combinaciones, a veces ponemos la n y la r acá arriba. ¿Sí? Sería lo mismo decir combinaciones n, r como subíndice. ¿Sí? Es lo mismo. Y para contar esa cantidad de posibilidades, hacemos esta cuenta, es decir, n factorial. El número de elementos del conjunto más grande es el que va arriba, n factorial. Y en el denominador va el r, es decir, la cantidad de elementos del subconjunto, r factorial, por n menos r factorial. Toda esa cuentita me da la cantidad de combinaciones, que son muchas menos que en las variaciones. Por eso que en las variaciones, como importaba el orden, si yo decía el caso RS, era distinto del SR. En el caso de las combinaciones, eso se cuenta una sola vez. RS o SR sería lo mismo. ¿Se entiende? ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta, depende del enunciado del problema. Por ejemplo, si yo hablo generalmente de subconjuntos de números, ahí, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a importar el orden o no va a importar el orden? Si yo digo el número 37 o el número 73, ¿es lo mismo o es distinto? En esos casos son distintos, ¿sí? Entonces, en los problemas en los que hablamos de números o de cifras o dígitos de un número, generalmente son variaciones, permutaciones, ¿sí? O variaciones con repetición, pueden ser. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de personas, ¿sí? O grupos de personas, si yo digo el grupo formado por Fabio y Gonzalo, ¿es distinto o es el mismo que si yo digo Gonzalo Fabio? Es lo mismo, porque es un grupo de dos personas. Entonces, en ese caso usaría combinación, ¿entiendes? Gracias. Entonces me dice acá, supongamos que tenemos 5 puntos en el plano cartesiano identificados con A, B, C, D. Imagínense en un sistema de ejes cartesianos. Yo tengo el punto A, B, C, D. Cada punto es un par ordenado. Acuérdense que, por ejemplo, el punto A podría ser el punto de coordenadas 1, 3 en el plano cartesiano. Después tengo otro punto del 3, 5. ¿Sí? 5 puntos en el plano cartesiano. Y me dice, ¿cuántos triángulos diferentes se pueden formar suponiendo que no hay 3 alineados? Es decir, que si yo elijo el ABC, que no vayan a estar en la misma línea, porque si no, no formarían un triángulo. ¿Sí? Es decir, entonces, suponiendo que no hay 3 puntos alineados, que están todos los puntos por ahí no pertenecientes a una misma línea, entonces, como ustedes saben, con 3 puntos cualquiera puedo armar un triángulo. O sea, para armar un triángulo necesito 3 puntos. ¿Sí? Entonces, el problema me está diciendo, tenemos 5 puntos en el plano, denominados o identificados como A, B, C, D, E, y me pregunta cuántos triángulos diferentes se pueden formar.
Entonces, ¿qué plantearían ahí? Obviamente van a ser combinaciones, pero ¿de cuántos tomados de a cuánto? De 5 tomados de a 3. O sea, de los 5 puntos yo voy a elegir 3 para armar un triángulo. Y entonces estos serían 5 tomados de a 3. ¿Sí? Bueno, la cuentita me da 10 porque tendrían que reemplazar en la formulita de allá arriba, ¿no? Sería, ¿cómo sería la cuenta? Arriba me quedaría 5 factorial. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso me da 120 en el numerador. Y abajo, en el denominador, ¿qué cuenta tendría que hacer? R factorial sería 3 factorial, que es 3 por 2, 6. Y después tendría que hacer n menos r, ¿cuándo me daría eso? 5 menos 3 me da 2. 2 factorial sería 2 por 1, 2. Dije, entonces 2 por 6, ¿no? 2 por 6, 12. Arriba 120 y abajo me da 12. 120 dividido 12, ahí está la cuenta que me da 10. ¿Sí? 10 es la cantidad entonces de combinaciones posible de un, de un conjunto de 5 elementos tomando de a 3. Es decir, que un triángulo, por ejemplo, podría ser el ABC. Otro triángulo, ABD. También puedo usar, en este caso, un diagrama árbol, en donde yo, por ejemplo, pongo como primera letra el A. Y después el A puede estar combinada con cuántas posibilidades, con cualquiera de las otras, sin repetir. A, B, A, C, A, D, A, E. Pero después si pongo la E o arranco con la E, uy, perdón, me fui. Sí que apreté acá. Sí, voy a tener que volver a... Ahí está. Ahí estamos. Volvería a volver a refrescarles lo siguiente. Les quería decir que si yo como primera letra puse la A y después lo relacioné con la B, con la C, o con la B y después con la D, recuérdense que en las combinaciones, si yo puse el ABC, después no puedo poner el CBA o el CAB. Todos esos casos serían el mismo. ABC, BCA, CAB. Todas esas posibilidades se cuentan como una sola. Es decir, en definitiva, el triángulo ABC o el BCA es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso hablo de combinaciones y no de variaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, las 10 posibilidades son estas que enumeramos acá. ¿De acuerdo? Bien. Acá hay otro ejemplo del práctico que me dice, dado el conjunto A que tiene las letras R, S, T, U, y me dice formar todas las combinaciones posibles de dos elementos. ¿Sí? Bueno, combinaciones de 4 tomados de a 2. ¿Sí? ¿Cómo me daría la cuenta en ese caso? Son 4 elementos, la R, S, T, U, y quiero elegir las combinaciones de esos 4 tomando de a 2. ¿Sí? La cuenta que tendrían que hacer sería 4 tomados de a 2. Esto era, según la formulita, ¿se acuerdan? 4 factorial, pondría arriba en el numerador. Y abajo pondría 2 factorial y 4 menos 2 factorial también. Y esto sería el r factorial y el n menos r factorial abajo. ¿Sí? 4 factorial arriba me da 4 por 3 por 2 por 1, es decir que me daría 24. Abajo, 2 factorial es 2 por 1, directamente pongo 2. Y el 4 menos 2 también es 2 factorial, 2 por 1, otra vez 2. 24 dividido 4, en este caso me daría 6 posibilidades, o sea, serían 6 la cantidad de combinaciones tomando 4, de 4 tomados de a 2. ¿Sí? Y esas 6 posibilidades las pueden, en ese caso, enumerar si quisiera
RS, RT, RU, después tomaría la S con la R, no puedo tomar porque ya está el RS. La S la tengo que tomar con T o con U. Y después finalmente T con U, ¿tá? Porque ya todas las otras estarían. Son 6 las posibilidades, ¿sí? Bien, les vuelvo a decir ahí que las combinaciones son todos los distintos subconjuntos que podemos considerar de los elementos con los que contamos, pero a diferencia de las variaciones, acá no importa el orden, ¿sí? Bien, estos serían entonces combinación. Bueno, ahí estaba la cuentita del ejercicio de arriba. Y acá, a ver qué bien. Conjuntos ordenados o combinaciones. Bueno, las combinaciones también se las suele expresar de esta manera. Cuando yo digo combinaciones tomados de n tomados de AR, eso lo vamos a ver ahora en un ratito, más adelante, pero se pueden escribir así, como entre paréntesis, el n se escribe arriba que se llama el numerador y el r se llama el denominador. No se pone la fracción, la línea de fracción. Es simplemente una manera de indicar de otra manera las combinaciones. En lugar de poner como ponemos la C de N tomados de R, que está acá, se puede expresar de esta otra manera. Es otra forma. Poniendo el N arriba, que se llama, acuérdense, el numerador, y el R se llama denominador, y esta notación se le llama número combinatorio de n sobre r. Repito, número combinatorio de n sobre r, donde n es el numerador, r es el denominador, pero no tiene nada que ver con los números racionales. No vayan a poner la fracción, la línea de fracción, porque no va. No son fracción. Simplemente es una manera de denotar, otra manera de denotar a las combinaciones, ¿sí? Número combinatorio de n sobre r, ¿sí? Y eso se lo escribe así porque después vamos a ver algunas propiedades que tienen los números combinatorios que por ahí se visualizan mejor escribiéndolo así, de esta manera, ¿sí? Acuérdense que siempre el número de arriba, el n, es mayor o igual en todo caso que el r. Siempre n va a ser mayor o igual. Porque recuerden que R es el número de elementos del subconjunto. O sea, que a lo sumo puede tener la misma cantidad de elementos que el conjunto, pero siempre menor o igual. Bien. Vamos a hablar ahora de permutaciones con repetición. Siempre partimos de un conjunto que tiene n objetos. Perdón, en este caso no me habla de conjunto, me habla de una colección de n objetos, ¿sí? Y lo vamos a clasificar en grupos de objetos idénticos entre sí, dice. El primero que tiene K sub 1 objetos, el otro subgrupo que tiene K sub 2 elementos, el otro tendrá K sub 3 elementos y así siguiendo, ¿sí? Y esa cantidad de maneras de reordenar todos esos elementos se puede calcular con esta fórmula. Las permutaciones con repetición de subgrupos de elementos repetidos se escribe así. P, el n de abajo indica la cantidad de elementos del conjunto total, ¿sí? Y con K sub 1, K sub 2, K sub 3, los numeritos que ponemos acá arriba, separados por coma, son la cantidad de elementos repetidos que hay entre cada subgrupos, ¿sí? La cantidad de elementos se hace o se puede calcular haciendo n factorial dividido el producto de K sub 1 factorial por K sub 2 factorial por. Perdón, acá abajo no irían las comas. Estas comas deberían ser símbolos de multiplicación, ¿sí? K sub 1 factorial por K sub 2 factorial por K sub R factorial, ¿sí? Abajo serían los productos de esos K sub 1, K sub 2, K sub 3.
donde dice los casos 1, casos 2, casos 3 son elementos iguales entre sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplito donde lo van a entender por ahí un poco más claro esto. Por ejemplo, dice el ejercicio 5D del práctico. ¿Cuántos anagramas se pueden formar? Es un ejercicio similar a los que ya vimos, pero acá dice, fíjense, con las letras de la palabra, ese D está de más, sobra, de la palabra inteligencia. El D, me refiero que este D que puse al final acá, D, punto, no iría eso, está chino. Bueno, entonces hablo de anagramas que se pueden formar con las letras de la palabra inteligencia. Fíjense que en esta palabra inteligencia hay letras que están repetidas. Fíjense, por ejemplo, la I se repite ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces. ¿Cuál otra hay repetida? La E está repetida 2 veces. La N está repetida 2 veces también. ¿Sí? Y no sé, creo que no hay más repetidas. En total, ¿cuántas letras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras. Entonces, estos van a ser permutaciones de 12. ¿Ven? 12 letras. Y después lo que estábamos diciendo recién. La letra I se repite 3 veces. La letra N que se repite 2 veces. La letra E se repite 2 veces. Este 3 veces, 2 veces, 2 veces, esos son los K que estaban en la fórmula. K sub 1 sería un 3, el K sub 2 sería un 2 y el K sub 3 sería un 2. ¿Sí? La fórmula con estos datos que tenemos para este problema sería, o se escribiría de la siguiente manera. ¿Ven? Pongo P para indicar que son permutaciones. Bueno, sí me fue. Permutaciones de 12, porque son 12 la cantidad de elementos en total, ¿sí? Ese sería el valor del n. Y acá arriba pongo la cantidad de elementos de cada subgrupo. Como decíamos, la cantidad de elementos que tenían las letras I que estaban repetidas serían 3. Después la cantidad de N repetidas son 2. Y otra vez 2 por la cantidad de E que está repetida también 2 veces. Se pone así. Y la cuenta se hace. El N factorial es lo que va arriba. Y después cada uno de estos numeritos factorial que van, ¿ven? Multiplicando. El 3 factorial, el 2 factorial, el 2 factorial. Bueno, el 12 factorial, imagínense que me da un número gigante, pero sería 12 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. ¿Sí? Si lo van a hacer con la calculadora, quizás le conviene hacerlo. La calculadora tiene el simbolito de factorial. Y pueden poner entonces 12 factorial sobre o dividido y entre paréntesis poner 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Y cierro paréntesis, ¿sí? O sea, todo el denominador debería ir entre paréntesis, indicado y separado por coma. Porque si lo quieren hacer sacando el 12 factorial y anotando el número que les da, el 12 factorial le da un número gigante de un montón de decimales, de cifras, por lo que les conviene hacer toda la cuenta junta, ¿sí? Si quieren verificarlo, a ver si les da este número. ¿Cuánto es? 19.958.400, ¿sí? Es la cantidad. Bien. Entonces, esto es cuando tengo que hacer permutaciones, o mejor dicho, variaciones, no, perdón, permutaciones, pero dentro del conjunto hay elementos repetidos, ¿no? Acá no puedo hablar de conjunto, en realidad, por eso les decía en la definición, fíjense, que le decía una colección de objetos, le decía, ¿sí? No hablo de conjunto porque si no, no podría haber repetidos, letras repetidas, ¿sí? Entonces, bueno,
acá está mal dicho en realidad, decir conjunto de 12 letras. Bueno, de una colección de elementos, diría, que tiene 12 letras, entre las cuales hay repetidas, bueno, la I, la E, no la E están repetidas, entonces la fórmula sería permutaciones con repetición. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como verán, son un montón de posibilidades, pero básicamente se dividen en dos grupos. Por un lado, las que no importa el orden, como son las combinaciones, y por el otro lado, las permutaciones en donde sí importa el orden. Y dentro de las permutaciones podemos tener, en realidad, las permutaciones cuando tengo todos los elementos del conjunto, y después si no hablo de variación, ya cuando tomo subconjuntos, subgrupos, estamos hablando de variaciones, ¿sí? Permutaciones y variaciones con repetición. En todos esos casos importa el orden, ¿sí? Y lo que lo diferencia es si ha repetido, si no ha repetido, si tomo todos los elementos o si tomo subconjuntos de esos elementos. Bien, de esa manera es como voy a diferenciar o como voy a elegir la manera de contarlo. O sea, básicamente me tengo que dar cuenta si importa el orden o no importa el orden para ver si son combinaciones o todo el otro resto de los grupos que son en los que sí importa el orden. Bien. Como decíamos, en el caso particular de las combinaciones, que se podían escribir de la otra manera, como les dije, como números combinatorios, estas combinaciones de n tomados de AR, lo puedo escribir con un entre paréntesis, como habíamos dicho hoy, donde poníamos el numerador n arriba y el denominador r abajo, donde decíamos que el n tiene que ser mayor o igual que el r, ¿sí? Entonces, números combinatorios de n tomados de AR. Como les decía hoy, esto no tiene nada que ver con los números fraccionarios, es simplemente otra forma de escribir a las combinaciones, ¿sí? Y lo escribimos así porque ahora vamos a ver las propiedades de los números combinatorios, que en la cual, por ejemplo, a ver si puedo... Bueno, me dice, bueno, se los leo porque no alcanzo, no puedo correr el carcelito. Dice, un número combinatorio es igual a su número combinatorio complementario. Es decir, ¿cuándo son complementarios? Fíjense, el número combinatorio, por ejemplo, n tomado de AR, ¿cuál es el complementario? El que arriba en el numerador tiene el mismo n y en el denominador tiene n menos r. Es decir, si yo digo, por ejemplo, combinaciones de 10 tomados de A3, ¿cuál será el complementario? ¿Qué me dicen? Yo digo, 10, perdón, ¿cómo? Ya 10, ya. Vamos a ver. Sí, ¿cuál es el número complementario, el combinatorio complementario? Si yo digo el complementario de las combinaciones de 10 tomados de A3, ¿cuál sería el complementario? 10. 10. Y 10 menos 3, es decir, de 10 tomados de A7. ¿Tá? Es decir, que el combinatorio 10 tomado de A3 o 10 tomado de A7 me daría lo mismo, la misma cantidad. ¿Tá? O si yo digo combinaciones que yo de 5 tomados de A3 y 5 tomados de A2, que sería 3 menos, 5 menos 3 me da 2, son números combinatorios complementarios y entonces me da lo mismo la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, perdón, bueno, ese ejemplito que les había dicho. Esta es otra fórmula de Stiefel, se llama, que me dice lo siguiente, bueno, esta ya es un poco más difícil de acordarse, pero que los números combinatorios n tomado de AR es equivalente o es igual a la suma del n-1 tomado de AR con el n-1 tomado de R-1. A ver, pongamos un ejemplo de esa fórmula 2, que es la regla de Stiefel.
A ver cómo se escribía, TF. Por ejemplo, 10 tomados de A4, el número combinatorio de 10 tomados de 4 tendría que ser equivalente a qué combinatorio. N-1 sería 10 menos 1, 9. Tomados de ¿cuánto? Tomados de AR, que sería 4. ¿Sí? Más el combinatorio de el N-1 otra vez, sería el 9, pero tomados de ¿cuánto? De R-1, sería 4 menos 1, 3. ¿Ah? Entonces fíjense que los numeradores son los mismos y en el de abajo, bueno, este es 4 y el otro 1 menos 3. ¿Sí? Está bien ahí R y R menos. Y este es el R, que es 4, este va a ser 3. ¿De acuerdo? Esa es la regla de Stier. Entonces, número combinatorio de 10 tomado de 4 podría decir que es igual a 9 tomado de 4 más 9 tomado de A3. Bueno, ahí había unos ejemplos más, para que tengan, por ejemplo, 11 tomado de A8 sería el 10 tomado de A8 con el 10 tomado de 7. 7 tomado de A5, ¿qué sería? 6 tomado de A5 con el 6 tomado de 4. ¿Tá? Esa es la regla de Stiefel. Bueno, y en la otra propiedad me dice la suma de todos los números combinatorios formados, fíjense, por un numerador n. Un denominador que va a ir desde 0 hasta n. Es decir, si yo digo, por ejemplo, combinaciones de 10 tomados de A0, 10 tomados de A1, 10 tomados de A2, 10 tomados de A3, la suma de todo eso me tiene que dar lo mismo, me dice, que 2 elevado a la potencia n, 2 a la n posibilidades. Es decir, esto se indica así. La suma de los combinatorios de n tomados de R para un R que va desde 0 hasta n es igual a 2 elevado a la n. A ver si acá hay un ejemplito, si no buscamos un ejemplito. Por ejemplo, dice, la suma, este símbolo que estoy señalando ahí, medio raro que me ven ahí, creo que alguna vez se los había comentado, no sé, si no se los comento ahora. Este símbolo indica que se trata de una sumatoria, una suma de, comenzando desde k igual a 0, este k es el índice de la sumatoria, que es el que va a ir tomando valores desde 0 hasta el número que está acá arriba, 3 en este caso. ¿Sí? Como decía la formulita, desde 0 hasta n. ¿Sí? Entonces, ¿de qué? ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar los números combinatorios. 3 tomados de acá. Es decir, que si el k arranca en 0 y termina en 3, voy a tomar las combinaciones 3 tomados de A0, después sería 3 tomados de A1, 3 tomados de A2, 3 tomados de A3, y hasta ahí terminé. ¿Sí? Es decir, comenzando con el k igual a 0, voy aumentando hasta el numerito que está acá arriba, que es 3 en este caso. Y esa suma me daría esto. ¿Ven? Esta sería la sumatoria que indica ahí. 3 tomados de A0 es el primer combinatorio, más 3 tomados de A1, 3 tomados de A2, 3 tomados de A3. Esta suma de todos esos números combinatorios me dice que me da lo mismo que hacer 2 elevado a la n. Si n era la cantidad de elementos del conjunto, que en este caso eran 3. Entonces 2 elevado a la n me daría 2 al cubo, 8 posibilidades. Que coincide si yo sumo o saco las cuentas de lo que me dan todos estos números combinatorios. Es decir, si yo saco el 3 tomado a 0, 3 tomado a 1, 3 tomado a 2, 3 tomado a 3, y lo sumo, esa cuenta me tiene que dar 2 al cubo, 8. ¿Se entiende? Esa propiedad. Bien.
¿Qué hora estamos? ¿Ya estamos cerca del horario? Ya la hora, perdón. No, falta todavía. No, perdón, habla con las otras mucho. Como vi llegar a Silvana, digo, ya debe ser la hora. Em, bueno, lo que dice allá arriba es que la propiedad 2 permite calcular los números combinatorios de forma recursiva y que si se organizan de la manera que vamos a ver ahora, se pueden visualizar con lo que se llama el triángulo de Pascal o también triángulo de Tartaglia. Y también ahí se pueden ver algunas de estas propiedades que estuvimos mencionando recién. Ahora las vamos a ver. Cada fila del triángulo empieza en 1. O sea, la primera fila sería 1, que podría decir que son las combinaciones de 0 tomados de a 0. Y el número del medio, dice, de la fila, se puede calcular o es igual a la suma de los dos números de arriba. Por ejemplo, esto. Fíjense, se llama triángulo porque, bueno, justamente tiene la forma de un triángulo. El primero, la fila 0, es un 1, como les decía. La fila 1 son las combinaciones de dos elementos. De un elemento sería. Uno tomado de a 0, combinaciones de 1 tomado de a 0. Si ustedes hacen la formulita y hacen la cuenta, eso les da 1. Y las combinaciones de 1 tomado de a 1 también me da 1. Entonces, acá me daría un 1 y acá me daría un 1. ¿Sí? Combinaciones tomados de a 0 es este primer 1. Y combinaciones de 1 tomado de a 1, que me vuelve a dar 1 también. Ya para la tercera fila, en realidad acá indicada tercera fila, que acá, como arrancamos en 0, es fila 0, fila 1, fila 2 sería. ¿Sí? La fila 2 representa los números combinatorios de orden 2. El primero, se me fue la flechita, acá. El primer 1 es número combinatorio de 2 tomado de 0. Este 2, que está en el medio, ese 2 sería el número combinatorio de 2 tomados de a 1. Y este otro 1 que está acá en este lado del triángulo, combinatoria de 2 tomados de a 2, que también me da 1. Como decíamos, sumando este 1 y este 1 de la fila que está en la fila 1, fíjense, sumando este 1 con este 1 me da el 2. Si yo voy a la fila 3, sumando este 1 con este 2, todo más 1 me da este 3. 2 más este otro 1 me da este 3. Y así con cada fila, ¿sí? Los elementos de la fila 4 se pueden obtener sumando los de arriba, los elementos de la fila 3, ¿ven? Si yo sumo el 3 con el 1 me da el 4, el 3 con el 3 me da el 6, el 3 con el 1 me da el 4, ¿sí? Acá se pueden ver, por ejemplo, en la fila 4 o en la fila 5, si quieren, pueden ver por qué acá me da 4 y acá me da 4. Porque estos son números combinatorios complementarios, ¿sí? Por ejemplo, este 4, este primer 4 que está acá, representaría las combinaciones de 4 tomados de A1, que son equivalentes a las combinaciones de 4 tomados de A3, que sería el otro 4 que me da del otro lado. ¿Lo ven? Acá se ven entonces las propiedades que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Los números combinatorios dan iguales, por eso este lado del triángulo tiene su simétrico del otro lado del triángulo, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá lo mismo también, el 10 y el 10, bueno, el número combinatorio que está acá es igual al número combinatorio que está acá porque son complementarios, o el 5 con el 5, ¿sí? Bueno, también se ve que en todo el lado del triángulo este son todos uno, o acá también son todos uno. ¿Por qué? Porque las combinaciones de, por ejemplo, 4 tomados de a 0 es 1, y 4 tomados de a 4 también, que es su complementario, sería, también me da 1. ¿Lo ven? Bueno, también se cumple la regla de Stiefel, esa que decíamos acá. Por eso que el 10 que yo saco de acá es la suma de los dos anteriores. Eso es lo que me decía la regla de Stiefel, ¿sí? Que para encontrar este número combinatorio puedo sumar los dos, este con este, ¿sí? Por eso también se verifica eso. Bueno,
Estos números son útiles ahora cuando veamos lo que llamamos lo que vamos a ver ahora, el binomio de Newton. Se necesitan de estos números combinatorios que para no calcularlos, por ejemplo, si yo quiero calcular las combinaciones de 5 tomadas de a 3, bueno, vengo acá, miro la fila 5 y acá tengo todas las combinaciones de 5 tomados de a 1, 5 tomados de a 2, 5 tomados de a 3, 5 tomados de a 4 y así siguen. ¿Sí? Puedo formar este triángulo porque es fácil armarlo. Se dan cuenta que la fila de abajo es sumar los dos de arriba. ¿Sí? Acá sumo este con este y me da este. ¿De acuerdo? Entonces, con este triángulo tengo posibilidad de formar todos los números combinatorios, al menos de los primeros, como están acá, 8, 9. Ya, bueno, podría seguir si quiero, ¿no? Pero bueno. Y estos números son los que vamos a usar ahora en cuanto veamos para armar lo que llamamos el binomio de Newton. ¿Sí? Son los coeficientes que se van a usar para el binomio de Newton. Entre otras cosas, ¿sí? Porque como ya dijimos, en definitiva esto me está dando las combinaciones, ¿sí? De n tomados de a r. Bien, y llegamos a lo que sería el último tema de este práctico 7, que es justamente el binomio de Newton. ¿Tá? Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo desarrollar, por ejemplo, el cuadrado de un binomio? El cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan la reglita que usábamos? O el versito, decíamos, el cuadrado del primero, después venía dos veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. O para el cubo también había una formulita un poco más larga, un poco más complicada, pero me permitía también calcular el cubo de un binomio, que era el cubo del primero, después venía tres veces el primero cuadrado por el segundo, más. Hasta ahí, bueno, tenemos esas posibilidades, pero ya si tengo un binomio elevado a la cuarta, o elevado a la quinta, o a la sexta, o bien multiplico a más b por a más b por a más b por a más b las 5 veces o las 4, las que sean, haciendo 500.000 distributivas, o bien para eso se facilitan las cuentas usando esta herramienta que es el binomio de Newton. La fórmula para el desarrollo de un binomio de, por ejemplo, a más b elevado a la n. Acá este signo más es simbólico, porque el b puede tener un signo positivo o negativo. En realidad este más puede ser un más, puede ser un menos, ¿sí? Pero suponiendo que los dos son positivos, ahí el b son positivos, el binomio elevado a la n se puede calcular con esta formulita, que es la siguiente. Como ven acá, tengo el símbolo de sumatoria. Es decir, que voy a tener una suma para el subíndice variando desde 0 hasta la potencia n del binomio. ¿Sí? O sea que voy a tener n más un términos, en realidad. El primer término, el segundo, el tercero, hasta el n. El primer término es cuando el k vale 0. El segundo es cuando k vale 1. El tercero cuando k vale 2. ¿Sí? Y así siguiendo, entonces en total voy a tener n más un término. ¿Sí? Porque arranca el 0 la suma. Y esos términos, ¿cómo los voy a ir armando? Bueno, en principio va como decíamos, las combinaciones o el número combinatorio que va a ir variando, porque este K va variando. Fíjense que, como dijimos, como el K es el símbolo, el índice de la sumatoria, este K comienza con 0 y finaliza en n. O sea que si es el cubo de un binomio, voy a empezar en 0, combinaciones de, por ejemplo, 3 tomados de A0, 3 tomados de A1, 3 tomados de A2 y 3 tomados de A3. ¿Ah? Si empieza en 4, bueno, tendré todos los números combinatorios desde el 0 hasta el 4. Después, ¿qué viene? El A sería el primer término de este binomio. El A va elevado a la n menos k. ¿Sí? Ese n menos k también, fíjense que como el k va variando, acá va a ser el primero va a quedar A elevado, por ejemplo, a la
3 menos 0. El segundo, cuando el k valga 1, a elevado a la 3 menos 1. ¿Sí? Y lo mismo con el b, que es el segundo término de este binomio. Ese b va elevado directamente al k, que es el índice de la sumatoria. Y también ese k va a ir variando desde 0 hasta el cubo, o hasta el n. Por ejemplo, a ver, supongamos que quiero desarrollar la potencia cuarta de este binomio. ¿Sí? Entonces, para empezar, yo creo que voy a tener una sumatoria, o el símbolo de sumatoria, desde dónde hasta dónde va a ir, desde cuánto hasta cuánto. Desde 0 hasta 4. ¿Sí? Bien, entonces voy a tener esta expresión, fíjense. La suma, que va desde 0 hasta 4. N, acá arriba vale N siempre, es el 4. Para el número combinatorio, 4 tomados de K, donde K, acuérdense que va variando. ¿Sí? Como les decía hoy, voy a tener 4 de 0, 4 de A1, 4 de A2, hasta llegar a 4 de A4. Es decir, que acá en total voy a tener que tener 5 términos. ¿Sí? Bueno, el primer término, fíjense que era el A, que estaba elevado n menos k. Entonces, A, ¿quién es A? A es el primer término de este binomio. En este caso es x. ¿Elevado a quién? A la 4 menos k. Variando porque el k va a ir variando, como les decía, ¿sí? Y el segundo término, acá tienen que tener cuidado con esto, porque el segundo término es, en este caso, menos i. Y ese menos i va a también quedar elevado al k, donde el k también va a ir variando, acuérdense. Entonces, ¿cómo van a quedar estos términos? Fíjense. A ver, encuentren ustedes el primer término. ¿Cómo sería? Escríbanlo si quieren. 4, el número combinatorio. El primer término sería cuando el k vale 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo les va a quedar? Lo escribo acá. Número combinatorio, 4 tomados de k, dijimos, y el k va variando desde 0 hasta 4. Después habíamos dicho que iba el x a la 4 menos k y el segundo término del binomio, que era el menos i, elevado al k. Entonces, el primer término, cuando k vale 0, ¿qué me quedaría? El número combinatorio 4 tomado de 0. El primero sería x a la 4 menos 0. O sea que el x quedaría a la cuarta, 4 menos 0. Y el menos i por sería menos i, que quedaría elevado a la cuánto? A la 0. Ese sería el primer término de este binomio. Más, calculo el segundo cuando el k tome el valor 1, sería. Es decir, que van a ser las combinaciones 4 tomados de A1 por el x, que va a quedar elevado a la cuánto. 4 menos 1, 3. Y el menos i, que va a quedar elevado a la 1. Fíjense que en estos factores que quedan multiplicando acá, el x con el menos i, uno quedó elevado a la 4 y el otro a la 0. Este detalle, miren, 4 más 0 me tiene que dar 4. O sea, la suma de estas potencias me tiene que dar n. ¿Ven? Acá, este quedó elevado a la 3 y este quedó elevado a la 1. La suma 3 y 1, 4. Me tiene que dar el n siempre. ¿Sí? Y por el otro lado van a ir observando que a medida que el x arrancó en 4, después quedó en 3, el próximo va a quedar en 2, en 1 y en 0, mientras que este otro va aumentando. Empieza en 0, después quedó en 1, después va a quedar en 2, en 3, hasta llegar al 4. Entonces, la regla de formación es fácil para armarlo, ¿sí? Lo único que tienen que tomarse el trabajo de escribir los términos y no equivocarse con los signos.
¿sí? Como acá, el signo del i era negativo, es menos i, el segundo término. Entonces ponerlo como un menos i. Y después, entonces, los otros términos están expresados acá, ¿ven? Fíjense, 4 menos 0 y este quedó en 0. 4 de a 1 y acá pongo 4 menos 1 y este quedó en 1. 4 menos 2 y este queda en 2. 4 menos 3 quedó en 3 y así siguiendo. ¿Ven? Las cuentas hay que hacer. Las combinaciones de 4 tomados de a 0 pueden ir a mirar al triángulo ese de Tartaglia, de Pascal, mirar la fila 4 y esos números combinatorios los tienen ahí. Y como les decía, fíjense que tengo que tener 5 términos. Este que es cuando arranca en 0 es el primer término, segundo, tercero, cuarto y quinto. 5 términos en total. ¿Sí? Bueno, ahí están las cuentas, ya simplificado y hechas las cuentas de multiplicando y teniendo en cuenta el signo del i. ¿Sí? Acá fíjense que el primer término, por ejemplo, el i que quedó elevado a la 0 es 1. Y entonces simplemente me quedan las combinaciones 4 tomados de a 0 que me daba 1 por la x a la cuarta y el y a la 0 es 1. Así que me queda simplemente x a la cuarta. ¿Ah? El número combinatorio este 4 de a 1 que me da el 4 y el signo menos porque el i que quedó menos i elevado a la 1 queda negativo. ¿Ah? Bueno, este que quedaba menos i elevado al cuadrado, fíjense, me queda en definitiva positivo. El i al cuadrado, este, me queda positivo. Y observen también que la suma de las potencias de la x con la y siempre me tiene que dar 4, ¿ven? Este quedó a la cuarta. Este está a la 3 y este está a la 1. 3 y 1, 4. Este está a la 2 y a la 2. Me da también 4. Y toda la suma de las potencias siempre les tiene que dar 4. Es una manera de no equivocarse, digamos. Y lo otro que les decía es que fíjense que mientras la potencia del x que empezó en 4, después está en 3, después está en 2, después la x a la 1 y finalmente la x a la 0 que no está. Mientras que la de la y va aumentando. Acá que no está sería un 0, un 1, un 2 y así sigue. ¿Está? Bueno, con esto pueden desarrollar cualquier binomio elevado a cualquier potencia n. ¿Sí? Complicación más o menos porque acá el primer término por ahí es x o menos y, es sencillo, pero la regla de formación es esta en general. ¿Sí? Hay una manera, si yo quisiera, por ejemplo, sin desarrollar todo el binomio, a veces le dice, ¿cuánto sería el cuarto término del desarrollo de este binomio? Por ejemplo, acá si yo digo, este que empieza en 0, ese es el primer término. Este que empieza en 1, el segundo. Este 4,2, el tercer término. Por ejemplo, si yo les pidiera cuánto vale el tercer término de este binomio, que sería este, 6x cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí? Sin tener que desarrollarlo todo, yo quiero saber cuánto vale el tercero, lo que hago es, puedo usar esta formulita, ¿sí? Que les dice, por ejemplo, para calcular el iésimo término en el desarrollo del binomio, iésimo me refiero, por ejemplo, como les decía recién, ¿sí? El tercer término, el cuarto, o el quinto, o el sexto. En el desarrollo de un binomio, puedo usar esta formulita. Que si es, volviendo al ejemplo del ejercicio anterior, si le dijera cuánto vale el cuarto término en el desarrollo del binomio del ejemplo anterior, supónganse, sería el t sub 4. Y acá, ¿qué pondría? Combinaciones de n, que sería 4, tomados de i menos 1 sería 3. Porque si es el t sub i, y estoy calculando el t sub 4, acá va a ir un 3. Entonces, serían combinaciones 4 tomados de a3 por, bueno, el primer término que queda elevado a la n menos i menos 1. O sea, le tengo que restar 1 al k que poníamos acá abajo, en definitiva. Y el b que queda elevado a la i menos 1. ¿Tá?
Si quieren, para hacerlo con ese mismo ejemplo que estábamos trabajando recién, y yo quisiera el t sub 4 en el desarrollo de este binomio de recién me estoy refiriendo, tendría que ser combinaciones de 4 tomados de i menos 1. Si acá es t sub 4, acá el i menos 1 va a ser 3. ¿Sí? Combinaciones 4 tomados de A3. Por el primer factor era la x elevado a la que dice ahí, a la n, que sería 4, menos el i menos 1 es el que pongo acá, en definitiva, abajo en este combinatorio. Entonces serían 4 menos 3. Por el otro sería el menos i elevado a la i menos 1, es decir, a la 3. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero el cuarto término, simplemente puedo usar esta formulita y ahí sacaría el cuarto término que debería darle lo que vimos en el desarrollo completo de hoy. O sea, debería darnos ¿cuánto? 6 creo que era 6x cuadrado por y al cuadrado. Debería dar acá. A ver. ¿Cómo? Cuarto término. Ah, no, el cuarto término no era ese. Este era el primero, segundo, este era el tercero, perdón. El cuarto término es primero, menos 4x y cubo, sería, perdón. Menos 4x y el cubo. Sí, no me coincidía con lo que me estaba dando acá, por eso me llamó la atención. Dijimos entonces menos 4x y cubo. Debería dar así. Bien. Con eso pueden encontrar entonces un término en particular del... Bueno, estaba hecho acá. Acá hay otro ejemplito. Si yo quisiera el quinto término en el desarrollo de este binomio, la 9, ¿cómo sería la formulita? El T5 es el quinto término, ¿sí? O sea, el I vale 5. El N sería un 9. Entonces me quedaría arriba 9 tomados 5 menos 1. O sea, 5 menos 1, 4. 9 tomados de 4, esas combinaciones. El primer término de este binomio sería el 3x elevado a la 9 menos 5 menos 1. Y el segundo sería el menos un medio de i, que era el otro término, que quedaría finalmente elevado a la 5 menos 1. ¿Sí? Es el i menos 1. Todas esas cuentitas están hechas acá. ¿Eh? Este 9 menos 5 menos 1 me queda 9 menos 4, 5. ¿Sí? El menos un medio de i quedaba elevado a la 5 menos 1, o sea, a la cuarta. Y bueno, ahí está el número combinatorio 9 tomado de 4, que nos da esto, 126. El 3x elevado a la quinta, acuérdense que tienen que separar 3 a la quinta y el x a la quinta, ¿sí? Es lo que tienen ahí. Y lo mismo con el menos un medio de i que está elevado a la cuarta, tienen que separar el menos un medio a la cuarta y el i a la cuarta. La cuenta final está hecha ahí y nos da ese número. Bueno, con esto se concluye el tema del día de hoy, que era combinatoria y binomio de Newton. Después les queda a ustedes la tarea de hacer el práctico. Recuerden que muchos de los ejercicios del práctico ya los hemos estado haciendo acá. Y bueno, con esto finalizamos por hoy. El próximo jueves ya no tenemos teórico, porque ya con esto terminamos la teoría y tampoco les quiero adelantar más todavía de lo que ya hemos adelantado. Así que